A ver, muy buenas noches a todos. En este caso, vamos a realizar la capacitación en referencia a lo que vendría a ser el programa de extensión de, en este caso, de instrumentación industrial. Bueno, mi nombre es Roger, en este caso voy a dar la presentación, pero antes de iniciar me gustaría un poco conocerlos a ustedes. En este caso estamos con Víctor, Roberto Ríos, Einer, Josué y Axel, ¿no? En este caso, me gustaría ahí que pongan en el chat, por favor, más o menos, cuál es su cargo, ¿no? En este caso, de qué parte son de Lima, son de provincia, y más o menos son estudiantes, son egresados, y qué cargo cumplen, ¿no? En este caso, si trabajan en una empresa, son instrumentistas, son controlistas, son eléctricos, ¿no? A ver, ahí por favor en el chat, le agradecería bastante para poder conocerlos a cada uno de ustedes, ¿no? El que les saluda, soy en este caso CEO de Autotech Perú, especialista en lo que es instrumentación y control de procesos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar en este caso. Primero vamos a estudiar en relación a lo que es la instrumentación industrial. En primer lugar, la instrumentación industrial, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se encarga del estudio de las diferentes variables físicas, tales como, en este caso, vamos a ver variables físicas como nivel, presión, viscosidad, velocidad, masa. Entonces se encarga esta rama de la ciencia de la parte de electricidad, se encarga del estudio de las diferentes variables físicas, ¿correcto? Entonces, para eso existen ya los transmisores de nivel, transmisores de presión, transmisores de flujo, y entre otros, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar que dentro de un proceso industrial vamos a encontrar diferentes transmisores. En este caso vemos un transmisor de nivel de tipo radar, vemos acá en este caso un transmisor de presión, y acá vemos un flujómetro, ¿no? Un flujómetro, y aquí vemos en este caso un monitoreo de variables físicas, ¿no? Muy bien, Axel, excelente, muy bien. Los demás, por favor, Axel de Chimbote, electricidad, Einer de técnico electricistas, muy bien. Víctor desde Bolivia, ingeniero electrónico, ingeniero de proyectos de automatización. Excelente, Víctor. Muy bien. Cajamarca de Lima, controlista, muy bien. Ahí está, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo que son las diferentes variables físicas como tal, ¿no? Para eso también vamos a explicar de lo que vendría a ser un lazo de control, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá, vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este proceso, en esta planta de pruebas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vemos unos transmisores. A ver, ¿qué transmisor vendría a ser esto? ¿Qué transmisor vendría a ser esto que está acá? A ver, ¿qué transmisor vendrían a ser? Y este de aquí no es un transmisor, este es un actuador, ¿no? Ahí lo podemos visualizar, esto vendría a ser un actuador. A ver, ¿qué vendrían a hacer estos muchachos, amigos? ¿Qué dice Einer, Axel, Josué, Robert, Víctor? Esto, por ejemplo, es un transmisor de presión. ¿Por qué lo llaman transmisor? Porque transmite una señal eléctrica estandarizada de 420 miliamperios. Lee una señal física y las transduce o las transmite bajo una señal eléctrica, ¿no? Entonces ahí vemos, acá vemos un actuador y aquí vemos en este caso un flujómetro, ¿no? Entonces ahí vemos, en este caso la instrumentación se encarga de estudiar diferentes variables físicas. Y aquí, por ejemplo, podemos visualizar en la parte superior, ahí podemos visualizar, por ejemplo,
lo que es un transmisor de nivel. Un transmisor de nivel. Podemos visualizar ahí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos visualizar diferentes transmisores. Ahora, ¿qué vendría a ser lazo de control? Lazo de control hace referencia a un conjunto de instrumentos que están sintonizados y configurados, obviamente conectados para controlar una variable física. En este caso, existe lo que es lazo de control abierto y lazo de control cerrado. Entonces, hay que entender que cuando nosotros hablamos del lazo de control, tenemos dos lazos, un lazo abierto y un lazo cerrado. Lazo abierto y lazo cerrado. Entonces, ¿a qué nosotros hacemos un lazo cerrado o un lazo abierto? En este caso, vemos ahí un lazo de control. Ya. Ahí vemos, por ejemplo, este es un lazo abierto, ¿no? Este lazo abierto normalmente es un lazo donde la salida no se comunica con la entrada. En este caso, sus características principales, que dependen de la experiencia del operador, no corrige perturbaciones y nada asegura su estabilidad ante una perturbación. Y no es preciso y es un bajo costo. ¿Qué significa esto? Precisamente significa que es un control manual, ¿no? Normalmente para realizar un control de nivel, utilizas una válvula manual de acuerdo a la experiencia operador, aumenta o disminuye. Eso vendría a ser un lazo abierto, que la salida no se comunican con la entrada. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una variable física que es nivel, ¿tú cómo puedes realizar la medición? Uno de los puntos vendría a ser, por ejemplo, colocar un transmisor de nivel y de acuerdo a esto tú monitoreas lo que es la variable física del nivel. Entonces, ahí ya vendría a ser que la salida de tu proceso se comunica con la entrada, ¿no? En este caso, un gráfico vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Tú tienes en este caso una entrada y una salida, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una entrada y una salida. Entonces, esta entrada, tú tienes una entrada y esta es una salida, ¿no? Entonces, ¿y esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser tu proceso. Entonces, aquí podemos visualizar que si tenemos nivel en el proceso, la salida obviamente vendría a ser, en este caso, por ejemplo, para hacer un feedback, hacemos que la salida se comunica con la entrada mediante un transmisor de nivel, ¿no? En este caso. Entonces, eso vendría a ser un lazo cerrado. Esto vendría a ser un lazo abierto. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo es un lazo abierto. Tú tienes tu set point, tu controlador, tu elemento final de control y tu proceso, ¿no? En este caso, después de tu proceso, que es tu salida, un lazo cerrado ya vendría a ser, colocas un transmisor. Aquí, por ejemplo, tienes un transmisor, se le llama elemento primario de medición. Esto convierte, por ejemplo, en la variable física de temperatura, convierte lo que es en este caso, la señal de termoresistivo, en el caso de temperatura, con los PT100, y las convierte con este transmisor que tú conectas, el sensor PT100, a un transmisor que convierte en señales eléctricas de 4 a 20 miliamperios. Entonces, esto vendría a ser un lazo cerrado. Eso vendría a ser un lazo cerrado, ¿correcto? Entonces, set point, ¿qué es una set point? Es un punto de referencia. Aquí nosotros seteamos, por ejemplo, si queremos llegar a un proceso, sea nivel, presión, temperatura, flujo, a un valor deseado, entonces colocamos 50%, ¿no? Eso es una referencia. ¿Y qué es PB? La variable de medida o variable de proceso. Lo que hace aquí, se compara tu set point con tu variable de proceso y de acuerdo a esta sumatoria determinas lo que es el error, ¿no? El error vendría a ser la fórmula que tu set point es igual
menos tu variable proceso vendría a ser el error. Entonces, de acuerdo al error, ya tienes acá el controlador, ¿no? Entonces, el controlador, bajo el tipo de control, obviamente que hay tipo de control, en este caso, control on-off o control PID, ¿no? Entonces, son dos estrategias de control que se utiliza para poder controlar una variable física, ¿no? De acuerdo al error y de acuerdo al tipo de control que tú configuras al controlador, activa a mi elemento final de control, ¿quién vendría a ser en este caso una bomba o vendría a ser en este caso una válvula, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se desarrolla en este caso el control de lazo cerrado y regula la bomba o la válvula y de esta manera aumentas o disminuyes mi proceso. Entonces, de acuerdo al proceso, aquí hay en este caso ciertas perturbaciones que afectan la variable de medida, ¿no? En este caso, perturbaciones. Por ejemplo, campo electromagnético, ruido, humedad, temperaturas altas, vibración, pueden afectar tu proceso y de acuerdo a eso puede enviar una lectura errónea del transmisor y de acuerdo a eso, obviamente, le envía mediante este sensor que lee la variable de medida del proceso, mediante el transmisor las convierte en señales eléctricas, ¿no? En este caso voy a considerar una señal eléctrica, ¿no? Ahora, ¿qué señales eléctricas? Hay señal eléctrica estandarizada, que vendría a ser de 4 a 20 miliamperios. Un ejemplo, ¿no? De 4 a 20 miliamperios. Y el transmisor, dependiendo de qué tipo de transmisor, ¿no? Si estamos hablando del proceso de temperatura, hay diferentes transmisores. En este caso, vamos a poner el ejemplo de un termistor, en este caso una termocupla, o en este caso de un RTD, ¿no? Dependiendo. Entonces, este es termoresistivo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a aquí, por ejemplo, vamos a ver señal. Acá vemos la señal física que podía ser termoresistivo, ¿no? Dependiendo si fuese un RTD en este caso, ahí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, las convierte en señales eléctricas de 420 y esto se conecta a una entrada analógica del controlador. Si tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la mano, amigos. Acá está, ¿no? Un controlador. ¿Ok? Entonces, ahí podemos visualizar, en este caso, a una entrada analógica y esa entrada analógica tú lo configuras. Vamos a ver en este caso, en el siguiente diagrama, cómo vendría a ser. Entonces, hasta aquí es cómo funciona un control de lazo cerrado. Normalmente, todos los procesos tienen un control de lazo cerrado. ¿Correcto? Todos los procesos. Aquí tienen lo que es estas terminologías, que es set point, que es variable de proceso. Aquí vemos, de acuerdo a este cálculo, determinas el error y de acuerdo al error, el controlador, mediante el tipo de control on-off o PID, realiza, en este caso, una sintonización. Y el on-off no es preciso, no es exacto, el PID es preciso y es exacto, dependiendo de las diferentes estrategias de control que vas a realizar y dependiendo del tipo de acción, ¿no? Acción proporcional, acción integral o acción derivativa, que eso ya se va a explicar más adelante. Obviamente, de acuerdo a los diferentes tipos de control, modulas, en este caso, a tu elemento final de control, que vendría a ser una bomba, una válvula, un ventilador, una resistencia u otro elemento final de control, ¿no? Y de acuerdo a este elemento final, que vendría a ser tu actuador, mejoras, en este caso, tu proceso para poder reducir el error. En tu proceso tú tienes un elemento primario de medición que vendría a ser un sensor. El sensor lo que hace, lee
señal física y las convierte en señales de milivoltios. En este caso, vamos a considerar que si fuese, en este caso, la variable de proceso, y para eso se utiliza diferentes sensores, dependiendo de, en este caso, del grado de temperatura que va a trabajar. Normalmente las termocúpulas soportan temperaturas altas, aproximadamente 1300 grados Celsius, y los RTDs, que vendrían a ser los PT100, PT200, esos soportan también a unos grados de 850 grados Celsius. Dependiendo del tipo de proceso, si es un sistema de tratamiento térmico, vendría a ser en una termocupla, ¿no? Si es un horno, un RTD. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a poner ejemplo que estamos colocando un RTD y esto te envía una señal termoresistiva, en este caso en valor a su ohmiaje. De acuerdo a esto, el transmisor convierte la señal de ohmiaje del RTD, por ejemplo, si es un PT100, es referencia 100 ohmios, equivale a 0 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a esto, envía una señal eléctrica de acuerdo a los rangos de configuración. En este caso, hay que saber, por ejemplo, los rangos de señal de 4 a 20 miliamperios está en relación de menos 50 grados Celsius a 250 grados Celsius, o 4 miliamperios hacen referencia a 20 grados Celsius y 20 miliamperios hace referencia a 500 grados Celsius. Eso ya ahí entra lo que es la calibración o contrastación de variables físicas, ¿no? Entonces, de esa manera es como funciona un control de lazo cerrado. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir ahí en el chat para poder explicar más a detalle o cualquier otra consulta que tengas. Esto ya es, vamos a entrar en una clase de lo que se llama control, ¿no? En este caso, estrategias de control. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Esta es una introducción en base a lo que es instrumentación industrial. Muy bien, aquí vemos en este caso lazo cerrado, y aquí podemos visualizar ya físicamente los diferentes instrumentos. Aquí nosotros podemos encontrar, esto se le llama calibrador de procesos. Este es un calibrador de procesos. Esto se utiliza normalmente para generar o medir diferentes señales eléctricas o también medir señales eléctricas. Vamos a poner ejemplo que puedes generar señales de, en este caso, de termocupla, generar señales de milivoltios, generar señales de RTD, generar señales de, en este caso, de ohmiaje. También puedes generar señales de voltaje, ¿no? En este caso, y viceversa. También puedes realizar mediciones, ¿no? Mediciones de RTD, termocupla, milivoltios, perdón, voltaje, corriente de 420 miliamperios, y también lo que es sensores, en este caso PT100, en valores de ohmiaje, ¿no? Aquí lo estamos utilizando como un calibrador de procesos, que su función principal vendría a ser, en este caso, generar señales de 0 a 120 grados Celsius, pero está generando señales de termocupla, ¿no? Entonces aquí en el generador tú digitas cuánto de temperatura voy a generar. El transmisor, obviamente, conectamos los canales de la termocupla, pero la señal que ingresa al transmisor, que este es un transmisor de la marca Wika, se arrojan en señales de milivoltios, porque el sensor de temperatura, que vendría a ser termocupla, está diseñado bajo el principio del efecto de Tomac-Sivit, que vendría a ser en señales de milivoltios, y eso se conecta directamente al transmisor. Normalmente las termocuplas son 2 hilos y son en voltaje, en milivoltios, a diferencia de los RTDs. Y otra diferencia vendría a ser que la distancia vendría a ser una distancia corta. Estamos hablando de 7 metros aproximadamente los sensores de termocupla. Aquí en este caso
se utiliza el calibrador de procesos para generar señales de milivoltios. Obviamente es la entrada de termocupla, pero este es un transmisor tipo pasivo. Cuando digo pasivo, yo necesito de una fuente externa, por la cual aquí estamos utilizando una fuente externa. Esta fuente externa de una fuente de 24 voltios, de 220 a 24 voltios, para poder alimentar al transmisor, porque aquí vendría a ser en función a la variable física. Esto es una resistencia variable. Aquí se aplica la ley de Kirchhoff, control de lazo cerrado, donde aquí tú tienes una fuente, ¿correcto? Y aquí tú tienes, en este caso, una resistencia variable en función al proceso, y acá tú conectas, obviamente, como en este caso, la entrada analógica del controlador, y este está en serie, no está en paralelo. Y aquí lo conectas, en este caso, un multímetro, ¿no? Acá un miliamperímetro, un multímetro, y aquí, obviamente, también se está conectando un registrador. Este registrador vendría a ser aquí, ¿no? Y aquí estarías cerrando circuito. Entonces acá vemos un registrador, obviamente tiene canal, este es positivo, negativo, ¿no? Primera ley de Kirchhoff. Positivo, negativo, positivo, negativo. El registrador positivo, negativo. Todo es bajo señal, si te das cuenta, señal en corriente, en miliamperios. Corriente. ¿Ok? Entonces aquí, en este caso, vendría a ser la fuente. Entonces, esta es la ley de Kirchhoff y vendría a ser de esta manera. Positivo se va a la entrada analógica del controlador. El controlador, y el negativo se conecta al transmisor, al positivo, es viceversa. El negativo se conecta a un miliamperímetro, está en modo medición de corriente, y el negativo le conectamos al registrador. En vez de voltaje, acá vendría a ser I, que es corriente. Y en vez de voltaje, I también, que es corriente. Y el negativo le conectamos a 0 voltios para que cierre el circuito. En este caso, vendría a ser conectar una entrada lógica, y el multímetro es para contrastar las señales de 420 miliamperios en relación a la variable del proceso, ¿no? En este caso, si estamos trabajando de 0 a 120 grados Celsius, mi salida va a ser de 4 a 20 miliamperios. Esto nos sirve para contrastar las señales, la señal de tu variable de proceso. Muy aparte, el controlador tiene una entrada analógica y tiene una salida analógica, ¿no? En este caso, tienes acá una AI, que vendría a ser la entrada analógica, y este es un AQ, Analog Output. Esta salida ya vendría a ser, este es un activo. Cuando digo activo, la salida analógica del controlador genera señales eléctricas de 4 a 20 miliamperios, las cuales yo directamente lo podría colocar, en este caso, a mi posicionador. Esta es la entrada de mi posicionador. Pero muy aparte de conectarlo a la entrada de mi posicionador, quiero también contrastar el rango de operación de mi actuador, de mi válvula. Si estoy trabajando de 0 a 100%, la apertura o el cierre, entonces aquí yo coloco, en este caso, lo que es un multímetro en serie para medir, en este caso, mi actuador. Y adicional de ello, conectar también en serie a mi registrador, pero en este caso a mi canal 2. Aquí vendría a ser I, que indica corriente, no voltaje, obviamente es positivo, canal positivo y canal negativo. Y el negativo cierra circuito con negativo de tu salida analógica, ¿no? Entonces aquí contrastamos y visualizamos el comportamiento de mi señal de salida analógica. Hasta ahí, a ver, alguna consulta o duda que quieran realizar, o en este caso confirmar, digitalizando número 1, si se entendió, ¿no? A ver, ¿se llegó a entender, amigos?
A ver, vamos a ver aquí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Muy bien. Ok, ya. Ok, ya. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Cualquier duda, consulta, me hacen saber aquí, por favor. Por ejemplo, aquí seguimos viendo. Nuevamente vamos a explicar aquí. Tú tienes aquí lo que es el calibrador de procesos, ¿no? El calibrador de procesos que genera, en este caso, señales de milivoltios mediante los terminales de salida de termocupla, ¿no? Aquí nosotros colocamos en función un rango de 0 a 120 grados Celsius que hace en relación a 4 a 20 miliamperios. Este transmisor es un transmisor pasivo que aquí obviamente la señal de corriente varía en función a la variable de proceso, ¿no? En este caso, en base a la temperatura. Este transmisor de la marca Wika vendría a ser esto que está aquí. Para poder alimentar este transmisor, es un transmisor pasivo que estamos utilizando una fuente externa. Esta fuente externa le estamos conectando en serie a la entrada analógica del controlador. El negativo le colocamos al positivo del transmisor. El negativo lo conectamos al positivo de un miliamperímetro y colocamos en función miliamperios para leer la señal de corriente. Y el negativo le conectamos a la entrada analógica positivo de un registrador y el canal negativo cerramos circuito con la fuente, ¿no? Entonces ahí realizamos la medición de corriente. Muy aparte de eso también tenemos la salida. La salida del controlador es un transmisor, la salida vendría a ser activo, ya que aquí me genera señal de 4 a 20 miliamperios. Yo directamente le colocaría directo y estaría en función de 0 a 100, de 0 a 100% la apertura o el cierre, pero aquí estamos considerando en función a 4 a 20 miliamperios, ¿ya? Pero para poder contrastar, en este caso, la señal, colocamos en serie lo que es un multímetro en función a corriente y también en serie lo conectamos a lo que es a un canal, en este caso al canal 2, del registrador de procesos. Este registrador nos sirve para poder realizar la medición. Muy bien, entonces de acuerdo a esto vendría a ser, amigos, vamos a pasar en el siguiente, ¿ya? Cualquier consulta o duda pueden levantar la mano, pueden hacer con total confianza las preguntas y dudas que quieren realizar. Aquí vamos a entrar en este caso lo que vendría a ser el controlador, ¿no? En este caso tenemos el controlador lo que hace emite una señal correctiva después de comparar una variable de proceso. Su función principal del controlador, en este caso de un controlador de proceso, es poder corregir el error, ¿no? En este caso, vamos a ver el ejemplo, ¿ya? De cómo es que corrige el error, ¿no? En este caso de alguna variable física. Entonces, el controlador es de acción directa. Cuando aumenta la variable medida, aumenta la señal correctiva.
Es correcto, ¿no? Es directamente proporcional. Mientras mayor es el error, mayor es la respuesta del controlador para poder corregir, en este caso, el error, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Esto se le denomina acciones de los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos acción directa y acción inversa. En acción directa normalmente se aplica cuando tú tienes la entrada que vendría a ser del sensor, tienes por ejemplo el sensor de temperatura, a mayor aumenta la temperatura y queremos controlar a un tiempo de estimado, entonces en este caso la salida tiene que aumentar y vamos a poner el ejemplo que si fuese un ventilador, ¿no? Entonces esa sería acción directa. Aumenta la velocidad del ventilador para poder mantener una temperatura estable. Mientras que acción inversa es lo contrario. Si aumenta la temperatura, en este caso, por ejemplo, podrías colocar acá un RT, en este caso una resistencia que es controlada mediante un SCR, un relé de estado sólido, que modula mediante el control PWM, ¿no? De acuerdo a esto, se realiza en este caso los diferentes tipos: acción directa y acción inversa. Son dos tipos de acción que se utiliza bastante en la instrumentación. Muy bien. Aquí vemos también lo que es elementos finales y que es proceso, ¿no? Son terminologías que hay que familiarizarse. El proceso hace en relación a todas las transformaciones físico-químicos. Esto vendría a ser el proceso, ¿no? Por ejemplo, puedes tú colocar lo que es agua y agregar otros elementos, en este caso ciertos aditivos, para diferentes tipos de procesos que normalmente existen en industria, ¿no? Por ejemplo, para procesos de tratar, en este caso vamos a poner el caso para lo que es concreto. Vamos a ver aquí. Ya, por ejemplo, aquí, como te das cuenta, vemos acá diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un mezclador, ¿no? Aquí vemos un mixer. Aquí, esto vendría a ser un mezclador, un mixer, ¿no? Entonces aquí ingresa agua o ingresa glucosa o cualquier otro proceso, ¿no? Por ejemplo, en lo que es para hacer la bebida de alimentos, utilizan bastantes componentes, ¿no? Para sustancias, para poder hacer mezclas en base a cierto alimento que van a realizar, ¿no? Por ejemplo, en este que es un caso, y de ahí vamos a ver otros casos similares a esto, ¿no? Muy bien, entonces vemos ahí un ejemplo práctico, seguimos viendo, ¿no? Ahora, aquí vemos lo que es el transmisor. El transmisor, a ver, en este caso Josué nos dice, ¿no? Los transmisores que no necesitan fuentes se alimentan de un calibrador, pero son activos. Cuando nosotros hago referencia si son activos o pasivos, vendría a ser de la siguiente manera. Cuando dice pasivo, necesito de una fuente externa. Si es activo, el transmisor te genera señales de 4 a 20 miliamperios. Normalmente vamos a poner el caso que aquí tú tienes un transmisor pasivo. Y aquí vendría a ser esto que está acá, ¿no? Si tú vamos a revisar, esta es una fuente de 24 voltios, ¿ya? 24 voltios. Ahí está. Entonces, esta fuente tiene polaridad, ¿sí? Tiene positivo, correcto, y tiene negativo.
¿Ya? Y acá vendría a ser un transmisor, un PT, por ejemplo, ¿no? Un PT. Y acá el PT tenemos positivo y tienes acá negativo. Entonces, aquí, este transmisor es un transmisor pasivo, ¿no? ¿Por qué lo llamamos pasivo? Porque necesitas de una fuente externa, ¿no? En este caso. Entonces aquí el positivo lo conectamos al positivo del transmisor. El negativo, en este caso vamos a suponer que en este caso tienes acá, esta es una entrada analógica positivo, y esta entrada analógica también tiene un canal, tiene entrada analógica negativo, ¿no? En este caso, o comúnmente llamadas como GND, ¿no? Entonces, ¿cómo es el circuito? Entonces aquí el negativo lo conectamos al positivo del controlador y el negativo cerramos circuito, ¿no? Entonces a GND. Entonces, esto es un transmisor pasivo, necesito una fuente externa. En los dos principios necesitas fuente, recuerda eso. Pero cuando hablamos de un transmisor activo, hago en relación a lo siguiente, ¿no? Aquí tú tienes el transmisor y tú tienes acá, en este caso, tu entrada analógica y tú tienes acá la fuente, ¿no? Entonces, esta fuente vendría a ser igualito de 24 voltios, ¿no? ¿Correcto? Este es tu transmisor, ¿ya? Pero este es un transmisor de 4 hilos, ¿no? 4 hilos. ¿Qué significa esto? Son 2 de alimentación de 24 voltios y son 2 de señal como tal, ¿no? Entonces, aquí alimentas positivo, negativo, obviamente este es positivo, negativo, este es L más para alimentar el transmisor y este es M, ¿no? Y aquí vendría la señal de corriente positivo, negativo. En este caso positivo, negativo en señales de miliamperios, perdón. Y aquí en este caso se conectaría a la entrada analógica 1, positivo, y este es tu GND, ¿no? En este caso del controlador. Esto vendría a ser tu controlador. ¿Ok? Tu controlador. Muy bien. Entonces, de esa manera vendría a ser transmisor pasivo o transmisor activo, ¿no? Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, en relación a qué vendría a ser el transmisor. Aquí nos indica que un transmisor es un elemento primario de medición que se encarga específicamente de leer una variable de proceso, ¿no? Aquí vemos una variable de proceso y la transmite en señal neumática o eléctrica. Actualmente todo lo que es los transmisores ya está estandarizado. Lo envían en señales de corriente. El 99% de los transmisores son de acción directa, es decir, aumenta, en este caso, aumenta lo que es la variable de proceso y aumenta la señal de corriente, ¿no? Entonces, aumenta la señal de corriente y aumenta tu variable de proceso. De acuerdo a esto, tú lo determinas. Muy bien. Ahí podemos visualizar en este caso lo que es lo que vendría a ser un transmisor. Muy bien. Si tienen alguna duda pueden realizarlo, muchachos. Ahora vamos a finalizar con lo que es introducción a instrumentación, pasos para realizar un buen lazo de control. Primero hay que saber escoger bien mi elemento final de control. Por ejemplo, tú tienes para realizar, por ejemplo, para medir temperatura, ¿no? Hay diferentes tipos de válvulas, válvula Fisher, válvulas de la marca Samsung, pero el actuador es un actuador de tipo neumático, de tipo eléctrico. Eso todo hay que saber dimensionar. O si en este caso para un sistema de presión constante, no vas a colocar una válvula, vas a colocar un motor, una bomba. Entonces ahí y hay que dimensionar la capacidad de la bomba. Entonces eso aquí es importante. De acuerdo a esto, tú determinas si tu proceso va a tener
bastante error o va a trabajar bien, ¿no? Muy bien. Después de que tú determines tu elemento final de control, quien vendría a ser el autor, estamos hablando de, en este caso, de una bomba, una válvula, un motor, ¿no? Un ventilador. Entonces, ya el otro punto es las acciones del lazo de control, ¿no? En este caso. Aquí hay diferentes acciones, ¿no? Primero, normalmente para que tu control, quieres que realizar un control exacto, tienes que ser un control de lazo cerrado. Control de lazo cerrado. Entonces, eso es en primera instancia que tienes que ejecutar, ¿no? Realizar un control de lazo cerrado. El segundo punto, ya vendría a determinar la acción del controlador. Aquí vemos la acción. Ahora, la acción, hay diferentes tipos de acción, teniendo en cuenta que esta se opone al producto de los signos de los demás elementos que conforman el lazo de control. Entonces, cuando yo digo acción del controlador, el controlador tiene, como lo habíamos comentado, ya es un control de lazo cerrado, ok, está bien seleccionado, pero aquí hablamos del control de acción proporcional. Primero, acción proporcional, acción integral y acción derivativo. Y por otra parte hay que saber si este tipo de acción, dependiendo del tipo de control, ¿no? En este caso estamos hablando, ¿no? Acción, que es control on-off, que es control on-off, hacen referencia a lo que es un control por histéresis o offset. Histéresis o offset vendría a ser lo mismo, y eso en relación vendría a ser error, ¿no? Es control nivel alto y bajo, y esto ya sería PID, ¿no? Entonces, son tipos de acción. Ahora, si es PID, ya hacen referencia al P, significa proporcional, el I significa integral, y D significa derivativo, ¿no? Y el otro punto sería implementar un lazo, implementar un control manual para el caso de mantenimiento o reparación. Claro, en este caso tú tienes que tener tanto un control automático y un control. Por ejemplo, colocar en paralelo un bypass, una válvula manual. O en este caso, si estás trabajando con un variador y un motor, tú puedes realizar ahí control local o control remoto, ¿no? Si es control remoto, con el variador. Si es control local, un arranque directo, ¿no? Entonces, para que de esa manera puedas tú arrancar de manera local a la bomba, a un motor. O en este caso, configurar en el mismo variador control de manera automático. En este caso, podías trabajar mediante lo que es señales eléctricas de 420 miliamperios para la entrada analógica del variador con un transmisor y un canal que vendría a ser para el arranque, ¿no? Del variador. Pero si es manual, igual tienes una referencia, en este caso la entrada analógica 2, que tú puedes regular la velocidad con el potenciómetro y otro canal de entrada digital que realizarías el arranque on-off. Y ahí tú seleccionas o conmutas mediante una entrada digital que indique control manual o control automático. O también el control manual tú lo puedes determinar del mismo panel. Entonces, estos son pasos para realizar un buen lazo de control, ¿no? En este caso. Muy bien, esto vendría a ser en base a lo que es, vamos a ver acá, en base a lo que es cómo nosotros poder realizar un buen dimensionamiento para un lazo de control. Muy bien. Muy bien, aquí estamos finalizando la primera sesión, amigos. Vamos a pasar a un pequeño break para seguir avanzando. Hasta aquí, vamos a un pequeño